Muy buenas, ¿cómo estás? Hoy volvemos con fotografía japonesa, uno de los temas principales en este canal, así que aprovecho para recordarte que tienes una lista completa sobre este tema. La artista que vamos a tocar hoy es muy especial, primero por el carácter más contemporáneo que las míticas leyendas que solemos tocar, ya que Sakiko Nomura sería una artista relativamente contemporánea, ya está consagrada, pero no es tan mayor como los predecesores en este estilo, entonces es como una especie de enlace entre esa tradición de la fotografía japonesa de segunda mitad del siglo XX y un contexto más actual. Y segundo, y creo que más importante aún, es porque es de las pocas referencias en ese ambiente que es una mujer. Esto invito a no verlo desde el típico punto político que se ha estado mamando en el mundo del arte en los últimos años, sino sencillamente desde un punto de vista casi artístico, cultural, porque en estos ambientes o en estos estilos y corrientes fotográficas japonesas un poco más subversivas o de ambientes ya consagrados de circuitos tipo lo que derivaba de la revista Provoque y un poco esos estilos, era muy difícil encontrar referencias desde otro punto de vista que no fuese el arquetipo de hombre japonés, bebedor, artista, medio bohemio, que está un poco el arquetipo de Moriyama o incluso de Araki, que por cierto, la carrera de Nomura empieza precisamente siendo asistenta de Nobuyoshi Araki. Y es que es lo primero, si tienes la suerte de estar en Madrid y ir a ver la exposición que hay de ella en la Fundación Mapfre, es lo primero que te darás cuenta. Hay algo que une esos patrones que le dan esa característica a la fotografía japonesa de ruido, de fundir la cámara con el momento, de un recuerdo expresivo, el blur, el grano, los movimientos y sobre todo una expresividad, una poética en los silencios de la cámara, como en esos paisajes nocturnos que apenas se intuyen unas luces, de esos desnudos que no tienen el componente técnico o excesivamente erotizado que podemos ver quizá en otros artistas, sino que de repente se difuminan estas barreras. Y siempre con un juego de negros muy atrevido que técnicamente se basa esto en romper todas las técnicas que tradicionalmente hubiésemos ubicado como una fotografía bien hecha y toda esta serie de asuntos. Esta característica tan expresiva desde el punto de vista de una mujer en la posición de un Japón que el machismo ya no es que sea imperante, sino que también es muy diferente al que nosotros concebimos en ciertos aspectos. Para ello invito también a leer novelas como las de Kawabata. Me parece muy interesante porque el primer golpe que tienes es una delicadeza a la hora de retratar unas flores sobre unos fondos negros con unos colores muy saturados, para luego continuar con unos desnudos donde los protagonistas suelen ser hombres o un desnudo masculino. Pero ese desnudo masculino tiene ese punto erotizado de la fotografía japonesa que no es la prostituta en el burdel o la mujer atada en esas líneas de lo no pornográfico, lo violento, lo suburbano, sino que hay otra visión y no es que sea delicada, es simplemente un punto de vista que a ninguno de estos fotógrafos que encajarían en otro estereotipo se les hubiese ocurrido porque no lo viven ni lo sienten así, es normal. Y apenas como referencia nos puede evocar un poco a esa serie de Hosoe con Mishima en esos desnudos tan bonitos que hizo para Ordeal by Rose. Hostia, no sé si lo he dicho bien, ¿vale? Si me equivoco, Barakei, da igual. Y aseguro que sabes a qué libro me refiero. Vemos ese aspecto, pero hay una distancia entre Hosoe y Mishima a pesar de que la compenetración es clara. Sin embargo, ese aspecto puramente íntimo, que borra el recuerdo, que busca la frontera de la fotografía en captar ese momento como una memoria, pero también a través del arte, y que se refleja en el espectador a la hora de verlo y se junta con su propia memoria, es diferente. Y se agradece mucho poder tener esa otra parte, ¿no? Porque al final Sakiko Nomura viene de esa escuela, es una asistenta de Araki, por lo tanto muchas temáticas las vamos a ver relacionadas, pero clarísimamente, y se las lleva a otro lugar muy distinto, sin perder esa referencia tan clara que le da la característica de la fotografía japonesa que todos desde Occidente solemos tener en la cabeza o en mente. Bueno, con esta larga introducción, porque también ayuda a entender el contexto en el cual se va a mover este artista, empezamos con el vídeo de hoy, que me hace mucha ilusión. Espero que a ti también. Si uno no busca las cosas que no pueden verse, estas no se vuelven visibles. Esta es una frase de Sakiko que vendría a definir un poco lo que es su trabajo. Sakiko nació en Shimonoseki, en la prefectura de Yamaguchi, en 1967. Actualmente es una artista ya consagrada, con obra en grandes colecciones, importantes museos,
y al final pues es reconocida también, o ha tenido esa ayuda de haber sido asistenta de Nobuyoshi Araki, como decíamos al principio. Araki es probablemente la gran estrella internacional de la fotografía japonesa por haber sido tan controvertido, haber llevado al límite los típicos clichés, arquetipos no solo de la sexualidad, sino de otros aspectos de la cultura japonesa, en un momento en el cual Occidente miraba a Japón como una referencia de futuro, y no solo como algo distante, sino que la tenía agarrada desde dentro. Se me entiende, ¿no? Al final ya sabéis la historia de Estados Unidos, metiendo después de la Segunda Guerra Mundial sus garritas dentro de Japón y controlando aquello, pero al mismo tiempo conservando una estructura tradicional en Japón que podéis también apreciar muy bien si veis el vídeo dedicado a Hokusai. Y cuando digo todo, es que no es solo esa parte tan controvertida que le ha hecho famoso, sino que también hay temas como pueden ser las flores, las nubes, los gatitos, temas recurrentes también en otros artistas como Masahisa Fukase, que para mí aún es más poético, un poco más puro en ese aspecto, pero claro, menos popular quizá. Ese resumen de la cultura japonesa en la época que llamaríamos posmoderna también incluye otra característica que siempre se asocia a estos temas, que es la ironía. Esa frontera entre los límites, lo que moralmente se está destruyendo, deconstruyendo, ¿no? Alberga el punto de ironía con el cual juega a la hora de imaginar un espectador que va a ver aquello y uno ya no sabe si estoy en los límites de lo que se consideraría políticamente incorrecto o le categorizaríamos en otro apartado que no es arte, y es un poco ese aspecto tan interesante. Esto es puro años 90, es donde empieza la carrera de Sakiko. Y sin embargo, creo que lo que hay que fijarse de Araki, o de esta serie de fotógrafos, yo digo Araki porque también hay un vídeo de él aquí, es el más conocido y al final era un poco su maestro, ¿no? No es tanto esa parte controvertida a gas, sino que lo que coge es el aspecto de A Sentimental Journey, un viaje sentimental editado en 1971, que tiene un aspecto íntimo, apasionado, ¿no? Tiene esa dulzura del viaje de nupcias con una pareja, con algo que aparentemente sería un recuerdo hecho para uno mismo. Imagínate cuando coges tus fotos del móvil, o antiguamente se tenía la cámara familiar y se retrataban esos momentos, ese aspecto desde el punto de vista de alguien que se considera artista y que el ojo lo tiene diferente ya por entrenamiento, por composiciones, por puro oficio laboral y sobre todo por conocimientos de estética. La filosofía del arte permite en determinados momentos de la historia que estas cosas que no hubiese sido imaginable en un tiempo anterior se conviertan en arte, puedan ser arte. Ya ahí cada uno, el hecho de forzar al espectador a decir no, esto no es el diario de mi viaje romántico a donde tú quieras ir o mi viaje de bodas. Esto es un fotolibro, con el contexto del fotolibro en Japón, que también lo he explicado en otros vídeos, así que no voy a extenderme aquí, que es muy importante. Estamos hablando de cuando un pintor pintaba un lienzo, un cineasta hace una película, la filma y la rueda y la expone en una sala de cines para un estreno, el fotolibro actuaría como eso, es lo que fija la idea de algo artístico a través de la fotografía, algo que en Japón es realmente visto como una cosa seria, ¿no? Para nosotros el fotolibro ha llegado ahora entre nichos, mundos frikis de la fotografía, coleccionistas, pero no sigue teniendo la dimensión que tenía y que tiene en Japón. Y de hecho, es algo en lo que va a destacar mucho Sakiko Nomura, que va a mirar cada detalle de cada fotolibro que se edita, con el papel, la composición, el formato, la temática, todo va a estar unido. Es decir, a Sakiko no hay que mirarla únicamente como fotógrafa, también hay que mirarla como editora. Sé que esto es complicado porque si uno no puede ver esos libros en persona, en la exposición, o tocarlos, o un poco tener esa dimensión visual, se hace difícil. Pero es que también es la gracia del fotolibro, que funciona como ediciones de grabados limitadas, únicas, que le dan un componente, pues eso, totalmente de pictórico o artístico a una cosa que normalmente está pensada para reproducirse y que yo creo que no se disfruta tanto en las paredes colgadas, sino que el objeto perfecto para observar fotografía de forma artística es el fotolibro. Esto Sakiko lo sabe y lo utiliza. Desde mi punto de vista, o al menos lo que yo he podido analizar, tanto con los fotolibros que tengo de ella, que he conseguido, la exposición e información, es que la parte más interesante que ella va a trabajar es esa derivación del aspecto íntimo, de lo que luego también se transformará en literatura, en lo que hemos llamado autoficción o el diario, el secreto confesado, a veces la mezcla de ensayo personal con aspectos narrativos. Me parece que la fotografía de este estilo bebe mucho o se retroalimenta mucho también
de la literatura y viceversa, o que tiene una conexión muy unida, mucho más quizá que con la pintura. Con el cine también, pero me parece una perogrullada, así que me lo salto eso, ¿no? Creo que el aspecto íntimo para poder comprender ciertas escenas, ciertas maneras de trabajar, la fotografía, tiene más que ver con la literatura, ¿no? Por ejemplo, imagínate ahora Annie Ernaux, por un arquetipo francés, ganadora del premio Nobel hace poco, que define muy bien este estilo, y aplícalo como esa misma manera de trabajar a una fotógrafa que retrata momentos íntimos que valora ella, quizá eróticos, quizá simplemente de deseo, con hombres que podemos considerar bellos, guapos, con cuerpos, que es algo que de verdad que parece una tontería, pero es que estás acostumbradísimo o acostumbradísima a verlo al revés. Siempre va del otro lado. Entonces, que de repente alguien te la traiga desde el otro lugar y no es un hombre con esa mirada forzada por un desnudo masculino, tampoco está desde el contexto homoerótico, porque importa los puntos de vista, no es casual. Al final, cuando estás hablando desde un aspecto tan íntimo, tan de diario, tan ensayístico también, importa muchísimo desde donde escribes o desde donde haces la fotografía. Y esa sutileza también la vamos a ver en los paisajes urbanos, otras de las series de fotografías que más me gustaron de Sakiko, porque contienen una cantidad de aire, de silencios, que es brutal, y eso une mucho con el entendimiento de la cultura japonesa del arte, ¿no? Volvemos al elogio de la sombra de Tanizaki, que también utilizará Daido Moriyama para su mítico libro, no me sale ahora, Luz y Sombra, de 1983, que junta un poco estos conceptos de Tanizaki, de cómo en la cultura japonesa, oriental, la belleza nace a partir del juego de sombras, ¿no? Se busca la sombra como una serie de capas que se yuxtaponen y desde donde va a proceder la belleza. Es decir, que lo bello no sería una sustancia en sí, sino tan solo un dibujo de sombras, decía Tanizaki. Lo que llega desde las sombras, desde la oscuridad, desde la penumbra, es la belleza auténtica. De modo que esto también quiere decir que desde el detalle insignificante que está velado, que está oscurecido por esa sombra, es donde puede nacer la auténtica belleza. Una concepción que si la metes en la cabeza cada vez que veas a un fotógrafo de estos, vas a desbloquear la mitad del trabajo. Porque para nosotros muchas veces no es así. Tenemos una herencia cultural que suele valorar más la proyección de la luz, como metáfora, como concepto, no hablo de un aspecto puramente técnico. Lo que se ilumina, lo que es visible, lo que tiene una proyección, lo que tiene una composición pictórica basada en el foco de luz que rompe, lo que nosotros vemos es lo que le damos un valor o lo que tiene una valía artística tradicionalmente, mientras que desde esta concepción iríamos a otro punto, es desde ese lugar sutil, delicado, donde tú no ves algo y de repente asoma una luz de neón en una ciudad, un coche que ha dejado una estela, un momento ensombrecido en una penumbra con una iluminación que llega de nuevo de esas mismas ventanas que vemos en el paisaje exterior, pero hacia un cuarto íntimo con un reflejo de una ventana, una pequeña bombilla en el fondo, un desnudo en grano que apenas podemos percibir e intuir. De repente ahí está la belleza, ¿no? Igual que sucede en la serie de flores. Salen de la oscuridad, son flores que están en contraste con un fondo totalmente oscuro. No hay un bodegón, imagínate ahora un Van Gogh típico con grandes colores de fondo, contrastes cromáticos, sino que el contraste vendría desde la sombra también. Estaríamos en una visión de la vida y del arte, de la cultura, que intenta buscar esos momentos íntimos que normalmente han sido tapados por las culturas tradicionales. Y esto es curioso porque aquí unifican tanto el aspecto oriental, japonés, con el aspecto occidental, más de herencia católica o protestante, donde quizás esos aspectos de intimidad se ven desde un punto de vista u otro, pero a veces se tratan como de ocultar. Aquí iríamos a buscar ese momento en el cual pues, te acabas de acostar con alguien, te abrazas después y de repente pues, te quedas durmiendo, por ejemplo. O también se entiende que en ese camino, me invento la historia, ¿vale? La narración aquí como si estuviésemos haciendo de cámara cinematográfico en la exposición, vas buscando el trayecto hacia el lugar donde va a suceder ese momento íntimo. Pero no importa el momento íntimo tal cual, que sería el no por gráfico, ¿no? Sino es qué sucede después, cuando de repente toda esa pasión se apaga y tú tienes un aspecto mucho más introspectivo, ¿no? Mucho más incluso a veces puedes llamar filosófico, íntimo. Y ese trayecto también importa. La vida como una aventura o un camino que se va dibujando a través del arte. Es algo que vemos, por ejemplo, en la literatura de Bolaño. Es muy típico esa narración
torrencial que va describiendo momentos, recuerdos, aspectos que de otra manera, organizando una típica estructura narrativa, sería imposible de tener. Y de repente, ese recuerdo, esa evocación de un momento, esa historia, ese personaje que aparece y iba a desaparecer como un fantasma, se vuelve absolutamente poético. Es decir, la narración y la poesía se están juntando en un mismo punto. Este es el punto de vista que tocaría Nomura en sus fotografías. Es la forma de entender la cámara fotográfica como medio literario. Por otra parte, también habría que destacar, porque no sería justo pues, dejarlo de lado, el hecho de que sea visible el trabajo de alguien como Nomura no es casual tampoco. Muchas veces tú dices, hostia, pero yo esto, imagínate que ahora eres una fotógrafa de los años 90, de la misma edad de Sakiko, y dices, no, yo es que pues, he nacido en Perú y a mí no me han hecho ni puto caso y he hecho lo mismo que esta señora. Hay que tener en cuenta que las relaciones humanas es lo que consolidan a las artes, pues, el hecho de que tu maestro que hayas trabajado con Araki, o de que, por ejemplo, en el aspecto del arte internacional, ya no solo a nivel de mercado, sino de interés, pusiese el foco en los años 90 en una serie de artistas japoneses como si hubiesen descubierto algo exótico, pero que tiene una conexión con su propia cultura. Y como Japón no dejó de comportarse como una colonia norteamericana de manera un poco exótica o rara, pues esa conexión es inevitable. Y para eso hay novelas como Azul casi transparente, de Ryu Murakami, que creo que lo retratan muy bien este aspecto. De hecho, es en esta época cuando hay un descubrimiento por parte de Occidente, diremos, ¿no?, de artistas como Daido Moriyama, de Morimura, de Sugimoto, que también sería otra referencia brutal para Sakiko, al menos en algunos aspectos, de Nakahira, de Takanashi, de Shoji Ueda y otra serie de artistas que he comentado en el vídeo sobre historia de la fotografía japonesa y en monográficos aparte. Y es aquí quizá también cuando se empieza a poner el foco en estas artistas, que son mujeres. De las primeras veces, no voy a atrever a decir la primera vez, pero que popularmente empieza ya a tenerse en cuenta, las nuevas perspectivas de género también lo permiten, que aquí hay como, mira, pues hay señoras haciendo esto, y de hecho las llaman fotografía de chicas, ¿no?, como separándolo un poco de lo otro. Y que quizá, igual que ha pasado en la literatura, por eso trato de juntarlo tanto, encontraron en el diario íntimo, en el autorretrato, un lugar desde donde crear y reivindicar, siendo consideradas también o intentando dar una especie de apoyo o de ejemplo para otras chicas que no encontraban un lugar en ese universo que era claramente masculino. Y ahí, si alguien quiere buscar más referencias, puedes buscar a Mika... ¿Cómo era? Joder, tengo que buscar, me he olvidado. Mika Ninagawa o Yuri Nagashima. Y también Hiromix, que básicamente pues daban un punto de vista personal del momento, del contexto suyo, también mucho más juvenil, no tan maduro como podemos ver obra posterior de Sakiko. Esto es interesante porque cuando uno ve en la fotografía el aspecto más de diario, más íntimo, ve también la evolución personal y la maduración psicológica del artista. Claro, el contexto de los años 90 es un poco más pues, juvenil, un poco más naif en ciertas ocasiones, no, tampoco hay que tildarlo así, pero bueno, poco para entendernos. Aquí la gracia de Sakiko, o la importancia, lo que la destaca de esta corriente que empiezan a hacer por ahí en los 90, es que ella no se hace autorretratos como tema principal, sino que ella retrata desnudos de tíos que están buenos, que están en pelotas, que se acaba de tirar o cosas de este tipo, que claro, que eso es un paso más transgresor, ¿no? De modo que vemos algo diferente, porque se atreve a romper esas barreras que es el decir, bueno, yo hago fotografía más de chica porque soy chica y me toca un poco esto, no puedo atreverme quizá tanto, ¿no? Y sin embargo, Sakiko lo que está haciendo es, ¿cómo que no? Yo también soy artista, yo he trabajado ayudando a este señor que se dedica pues, a hacer esto, porque yo no puedo también, desde mi punto de vista, desde mis gustos, desde mi propia vida íntima. Y esto, por dar un toquecito internacional, la conectaría con artistas como Nan Golding, de la cual también tienes aquí un vídeo, o por ejemplo, el holandés Van der Elsken, quienes también tocaban ese aspecto de la intimidad y también tuvieron relaciones con el contexto japonés, pero que van desde otro punto de vista, ¿no? Entonces creo que el enlace es interesante para darle una dimensión también global. Este aspecto de la intimidad, que no paro de repetir porque creo que es central en la obra de Sakiko, es clave en ese contexto, y no solo en ese, sino en lo que mal se ha llamado muchas veces fotografía de calle, y es el aspecto de complicidad, de intimidad real, de quien tú estás retratando es alguien que tiene una relación profunda contigo o un vínculo, aunque sea de una noche, me da igual, pero no es alguien que has cazado por la calle, ¿no?
no es un retrato tampoco profesional de alguien que, imagínate, eres fotoperiodista o trabajas para un medio o yo que sé, vas con tus 50 objetivos por ahí haciendo retratos muy finos de estudio, iluminación, tal. Esa fotografía aquí no importa. Aquí no sirve. La persona no está intimidada por el objetivo. El objetivo de la cámara desaparece porque hay una complicidad donde se borra. La persona que se deja de retratar quiere que la retrates porque tú le importas, no porque esté ejerciendo de modelo, porque sea una gran persona famosa que te han encargado un retrato, o porque hayas capturado en un momento dado en la calle como una especie de paparazzi. Esa profundidad que da el vínculo íntimo y que no tiene que ver solo con lo sexual, sino con un vínculo, como lo quieras llamar, afectivo o personal, un amigo, una amiga, un familiar, un amante, eso se transmite en la fotografía y es el objetivo que se tiene a la hora de hacer estas series fotográficas. E insisto, no es nada fácil. No es nada fácil porque también implica otro aspecto de la fotografía que a veces no se toca y es cuándo disparas y cuándo eres persona. Cuándo decides mantener esa charla que está creando el vínculo, prestar atención a la otra persona, escuchar, reír, tocar, vivir, olvidarte de que tienes que apretar y manejar botones, exposiciones, ISOs. ¿No? ¿Cómo haces esa transición y al mismo tiempo dejas reflejado ese momento en el punto en el cual realmente está esa intimidad? Esa serie de bailes que hay entre coger la cámara, disparar y en el aspecto técnico, porque esto, a ver, aquí voy a hablar desde un punto de vista más personal. A mí me gusta trabajar desde este punto de vista, ¿no? Coger incluso todos los arquetipos de la fotografía japonesa y llevarlos a otros contextos diferentes como pueden ser el mío, que no tiene nada que ver con aquel, ni históricamente ni por geografía. Y a nivel técnico, habiendo estudiado fotografía en la universidad, es muy complicado la toma de decisiones rápida y a veces incluso con una sola mano o elegir y sacrificar muchas posibilidades de objetivos, de cámaras, de tal, para hacer que la cámara desaparezca y puedas manejar momentos en los cuales no dejes de prestar atención a ese aspecto de intimidad, ni la persona piense que le estás haciendo fotografías como ya me van a hacer fotos, sino que esas líneas, esas fronteras, borrarlas o incluso que a veces se conviertan en un elemento erótico o en un elemento de la propia amistad y juegue ese papel o que la persona se olvide incluso de que hay una cámara delante. Todo esto no es tan fácil, sobre todo cuando no jugamos a cazar al otro. Y no es tan fácil porque hay un aspecto personal y es que tú estás manteniendo una vida en ese momento, no estás trabajando como fotógrafo o como fotógrafa, no estás ejerciendo como tal, ¿no? Bueno, espero que se entienda porque creo que es fundamental para entender a artistas como Sakiko. Respecto al tema de las flores, porque bueno, se me está alargando como siempre un poquito más la intención que tenía con el vídeo, que era hacer una introducción corta, no tampoco un ensayo grande sobre ella, pero creo que lo de las flores hay que destacarlo. El tema de la fugacidad, que trata de emular las vanitas del barroco, un tema que por cierto voy a tocar aquí en breves con un ensayo. Está esa relación con Occidente y con el tema de la pintura barroca, un poco también una pintura heredera de la pintura flamenca, ¿no? Si pensamos en esos típicos bodegones que si vas al Prado vas a ver en alguna de las salas, tiene que ver con esta serie fotográfica, ¿no? De la primavera, la belleza, como algo efímero también, fugaz, pero que puede ser capturado con el contraste de la iluminación. Al final la fotografía está presente en la pintura del barroco porque es lo que permitía que se pintara de esa manera, ¿no? La pintura barroca o los claroscuros o esos bodegones en los cuales incluso puedes apreciar cómo la perspectiva de cada jarrón, de cada vaso, de cada plato, de cada fruta, de cada flor es diferente porque el pintor está ejerciendo de químico fijador en lugar de tener una cámara que se fija con un producto químico, una placa, lo que sea, estaría el pintor detrás, ¿no? Con la cámara oscura. Por último, también habría que destacar pues, algunos trabajos de Nomura que tienen que ver con series, de a veces algunos actores de kabuki, un tema muy recurrente en la fotografía japonesa, es casi un cliché, ¿no? No solo el kabuki, algunos ancianos también, tiene una serie de ancianos, otro de algunos pues, series de este tipo donde coges y reproduces un mismo tema a través de un retrato, que bueno, que quizá para mí pues, no es lo más interesante de ella, así que me lo voy a fumar. Para quien quiera bichear más también, en los últimos años Sakiko se ha adentrado en el paisaje, algo que no era común en ella, el paisaje urbano sí, pero un paisaje un poco más tradicional, diremos, donde tampoco hay presencia de retratos, algo que ella siempre ha tenido la figura humana como centro temático.
Pero bueno, esto encuentro que ya es como está en pleno desarrollo, diríamos, pues no sé, esto ya para la gente más cafetera se puede meter ahí y empezar a bichear, pero bueno, no, aquí ya creo que tenemos una buena presentación del artista, del contexto, de por qué es tan importante. Recomiendo muchísimo leer cualquiera, el de la Casa de las Bellas Durmientes creo que es, de Yasunari Kawabata, o el recopilatorio de relatos, Historias en la palma de la mano. Algún libro de Kawabata ayudaría mucho también a entender las inspiraciones de este artista, porque creo que es bastante importante, ¿no? O sea, lo tiene bastante presente, así como pues, bueno, las típicas referencias de Araki, de Daido Moriyama, que hemos comentado por aquí, y que en el canal tienes, así que si te ha gustado este tema, de verdad que la lista de historia de la fotografía japonesa o estos temas relacionados te interesa. Hasta aquí el vídeo de hoy. Vamos a cerrar con una frase de la propia artista: donde yo estoy ahora es lo más importante, y creo que estar allí, en ese lugar, es lo único que podemos hacer los fotógrafos. Pienso que mi único papel es el de estar en ese lugar. Siento que lo más importante es dar la mayor visibilidad posible al lugar en el que estoy, mostrar dónde estoy ahora y qué veo. Poco más hay que decir. Esa presencia necesaria y ese aspecto de la intimidad, de cómo vivimos los afectos, cómo se pierden, que también me recuerdan a esos poemas de Sylvia Plath, donde reflexiona de manera tormentosa y trágica sobre la desaparición del propio recuerdo, de la memoria, del instante que nos hizo felices o infelices, también desaparece, ¿no? Todo ese carácter efímero y fugaz de la vida, relacionado con algo como la fotografía, es inevitable. Pero estos temas que parecen tan típicos, cuando uno los toca con gracia, con expresividad, con acierto, pues se vuelven maravillosos, ¿no? ¿De qué van todas las letras de música? De amor, de muerte. Creo que es muy bonito este tipo de obras de arte, vistas también así en conjunto además. Si puedes conseguir uno de estos fotolibros que editarán de aquí nada o que ya se han editado por estas tipos de exposiciones, los recomiendo muchísimo. Piensa ahora, imagínate, y pónmelo en comentarios si te apetece, en aquellos momentos que viviste con alguien que amabas, ¿no? Ya sea alguien que amaste simplemente una semana o que amaste durante mucho tiempo. ¿Cómo fueron esos primeros días, esos primeros encuentros? Ese viaje en un coche, en un taxi, en una ciudad o en un campo. Esa serie de recuerdos que, aunque hayas borrado ese vínculo y haya desaparecido, no exista más, aunque esa persona incluso no esté en tu vida, o simplemente sea alguien que te ha acompañado a lo largo de tu vida, pero ya no vuelve ese momento único de esa primera vez, ¿no? Cómo lo has vivido y cómo lo hubieses retratado te recuerda a estas fotografías que tú ves, te ves reflejado o reflejada en estos aspectos. Es interesante. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Te recuerdo siempre que puedes seguirme en redes sociales buscando a Alejandro Acosta o mirando los links aquí abajo en la descripción, y también que esto lo tienes en formato podcast en todas las plataformas, gratis, etcétera, ¿no? Te puedes hacer miembro del canal, esto lo verás un poco antes, hay algunos vídeos exclusivos y si no, hay contenido para 5 vidas aquí y no pasa nada. Siempre digo que este canal lo tengo como algo que es un proyecto artístico, que no es divulgativo y por lo tanto no es casual que haya tocado esta artista. Fui a verla, bueno, me llevaron de la mano a verla de casualidad estando en Madrid. En muchos aspectos, ver la exposición me gustó no solo porque a mí me apasiona la fotografía japonesa y yo a Sakiko no la había podido estudiar tanto porque aquí no había llegado, la conocía por Akio Nagasawa, el famoso galerista de Moriyama y de toda esta serie de artistas que algo había puesto, pero ya ves, no tenía información de ella. Y que coincidiese justo verla en el momento final, después de que yo hubiese hecho una serie de fotografías pues, en la misma clave o el mismo tono, desde otra perspectiva, pero un poco bajo ese mismo paraguas, y ver en aquel momento como si todo fuese un final perfecto de la película que uno acaba de vivir, con lo que proyecta el artista, con la manera de entender el arte, la fotografía, ¿no? Sobre todo para mí, la fotografía siempre ha sido el rincón real desde donde puedo crear sin que tenga un aspecto profesional de por medio. Lo otro, la pintura, toda esta serie de cosas, es difícil, se junta con lo material de una forma muy grande, con las galerías, con el negocio, ¿no? Y la forma de crear artísticamente pura para mí es la fotografía, y es lo que estudié también en la carrera. Al ver la exposición de Sakiko de la mano de otra persona con la que había ido allí, etcétera, entonces en ese momento fue como, ¡buah! Tengo en mente esta misma idea, y fue como, vale, voy a hacer este pequeño fotolibro también de esos días, ¿no? Y un poco pues ese aspecto inspirador en Sakiko me ha gustado mucho, porque esos momentos de ver a la otra persona que crea también, a otra artista en la cual tú te reflejas, te identificas, tal, a veces detona cosas, y esta es la gracia del arte, que te inspire,
que te detone a hacer tú también, que es un poco lo que busco siempre en el canal, porque para mí el arte es una conexión, es una conversación que tiene que continuar siempre en alguien más, si no, no sirve de nada. El arte no se trata de contemplar, de tratar de entender ni de comprender, sino simplemente de conversar, de unir vínculos y nexos que a veces son invisibles o que se transportan a través del tiempo y de la memoria de otra gente que ni existe ni sabemos cómo es. Así que espero que a ti también te suceda y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias como siempre si te has quedado hasta aquí al final.